Bueno, entonces hemos visto que hoy, en este domingo 28 del tiempo ordinario, hemos visto que las lecturas son muy, especialmente el Evangelio, proprio fuerte. Aunque aquí la carta a los Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, es como una espada a doble filo que entra y hace ver los corazones de los hombres. Entonces entra hasta el fondo y nos pone delante de nuestra conciencia, nos hace ver, es como un espejo, dice Santiago, un espejo que nos hace ver cómo somos, porque la palabra que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nos vemos allá en este espejo y vamos a ver cuáles son nuestras debilidades. Entonces, como una espada que corta, separa lo malo de lo bueno. Es como un bisturí que hace la operación y te quita el mal. Si nosotros nos hacemos operar, porque podemos también decidir de no hacerlo. Yo quiero ser como quiero, basta. No. Si queremos mejorar para ir al cielo, porque para ir al cielo debemos hacer un camino para ir al cielo. Debemos paso a paso purificarnos, semejar más a Jesús. Por eso vamos a misa. Ustedes vienen a misa, la gracia, pero no termina todo con la misa. Decir que lo que aprendemos en la misa debemos vivirlo en nuestra vida y llevarlo también como testimonio a los otros. La comunión que hacemos no es solo la comunión con la boca, también la comunión de vida con el Señor. La comunión de vida, no solo con la boca. Entonces, la confesión nos purifica de nuestros pecados. Son las armas. La confesión nos quita el pecado. Así somos, es como la ducha, en cierto modo, ¿no? En cierto modo, que nos purifica, nos libra de nuestros pecados, ¿no? Y la comunión es el alimento que nos da la fuerza, pero no termina todo eso. No es solo eso. Como decía antes, la comunión, la palabra que nosotros leemos, se debe hacer carne en nuestra vida. Es el camino. Entonces venimos aquí para conformarnos más a Cristo. Por eso debemos conocer la palabra. Y Jesús dice una cosa: quien escucha mi palabra, si no la pone en práctica, como un hombre tonto que construye sobre la arena. ¿Por qué? Si escuchamos y no lo pongamos en práctica. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Pues no pongamos en práctica lo que nos dice. No quien me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces debemos hacer lo que nos dice el Señor en la palabra de Dios para ir al cielo. Cada uno según su llamado. Quien al 30, quien al 60, quien al 100. Como me hacía notar mi padre espiritual, que es también el fundador de nuestra comunidad. Así. La palabra de Dios se debe vivir en nuestra vida. Y así encontramos la verdadera sabiduría. La paz, estamos bien. Porque la sabiduría, ¿qué es? Como comunidad he escuchado muchas veces. En la palabra misma lo dice. Cuando dice: tengo más inteligencia que los ancianos porque observo tus preceptos. Entonces la inteligencia, la sabiduría viene de la observancia de la palabra de Dios. Y Jesús también lo dice, repito el pasaje de antes, cuando dice: quien escucha estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construye sobre la roca. Entonces, como dice alguien, la roca de la práctica. Entonces, ahí tenemos la sabiduría.
y la paz también. Al contrario. Entonces aquí el joven rico, también él quiere la vida eterna. Y le va a preguntar a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Observa los mandamientos. Yo lo hago, me esfuerzo. Bueno, y Jesús le dice una cosa fuerte, porque había visto en él un posible llamado de Dios, porque cada uno tiene un llamado, ¿ok? Y la palabra de Dios, como repito, como decía alguien, podemos vivirla al 30, al 60 y al 100 en nuestra vida. Entonces esta persona, puede ser que el Señor lo estaba llamando a vivirla más de cerca, esta palabra. Porque es claro que no todos pueden hacer el camino que ha hecho Jesús, dejarlo todo, vivir así como los apóstoles que han dejado todo para seguir a Jesús. Pero cada uno según su llamado podemos vivir este pasaje también de la palabra de Dios, que puede significar dejar con las cosas superfluas, materiales, tratarnos de pensar más al reino de Dios. Los apóstoles lo han dejado todo para un ejemplo fuerte, porque ellos eran llamados a vivir toda la palabra de Dios, como repito, al 30, al 60 y al 100. Tratar de vivirla toda esa palabra, semejanza de Jesús, más. Después, no todos pueden vivir todo el Evangelio, cada uno como puede, pero esforcémonos, cada uno según su llamado, como repito, esforcémonos. Y el Señor, esos lo han tratado de vivir todo y fueron un testimonio. Y si a ellos nunca le ha faltado nada, ¿por qué a nosotros debe faltar algo? Entonces, si nosotros no sé, ellos, Jesús lo dice aquí, yo les aseguro que nadie que ha dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Esto estamos buscando nosotros, ¿no? La vida eterna. Ahora repito, no todos pueden dejarlo todo, pero empezamos a dejar ¿qué cosa? A estar apegados a las cosas materiales. Buscamos más el reino de Dios, como dice Jesús en otro pasaje, que en comunidad he escuchado muchas veces, cuando dice: busquen el reino de Dios y su justicia, entonces la comunión, y todo lo demás les será dado por añadidura. Entonces buscamos más el reino de Dios y su justicia. Acercámonos siempre más a la comunión con la boca y con la vida. Esforzámonos de vivir más esa palabra de Dios en nuestra vida. Ese es el percurso que debemos hacer si queremos ir al cielo. Al contrario, si no hacemos lo que quiere Dios aquí, está un lugar que se llama purgatorio, que no es tanto bello, que es un poquito, como dice alguien, un pollo asado. Es bello a comerlo el pollo, pero asar allá, no. Entonces, porque al cielo no podemos ir con el pecado. ¿Se acuerdan de la parábola cuando está la invitación a la fiesta? Este rey, que Jesús habla de un rey que había hecho una grande fiesta, había invitado a las personas en su fiesta, ¿no? Entonces va a ver a uno que no tenía el hábito nupcial. ¿Nupcial se dice? El hábito de la fiesta. El traje de la fiesta. Entonces le dice: ¿por qué viniste aquí sin el hábito de la fiesta? El traje de la fiesta. El traje puede ser también que estaba sucio de los pecados. Entonces lo mandó fuera. Para decir que en paraíso no podemos ir con el pecado, debemos estar purificados. Entonces, o lo hacemos aquí el camino,
ahora vamos a hacer en otro lugar. Entonces, hagámoslo aquí. ¿Ok? Entonces, esforzámonos de ponernos siempre a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica más en nuestra vida. Para estar bien aquí y bien del otro lado. Conformámonos más a Cristo. Anunciamos el Evangelio. Porque el bien no es solamente el bien material, porque nuestra riqueza será también del bien que hemos hecho, la riqueza. Como dice también el apóstol cuando dice lo que encontramos al otro lado, dice que habla de la obra buenas. Entonces, seremos juzgados también por nuestras obras buenas. Pero la obra buena no es solamente la obra material, y también la obra espiritual. Es decir, que si hemos hablado también de Cristo a las personas. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo que he escuchado en nuestra comunidad. Entonces, si se ve a personas, por ejemplo, nosotros somos 50, por ejemplo aquí, nos reunimos todos y queremos hacer el bien y decimos, ayudamos, pongamos todo, no sé, 1 millón de pesos, es un ejemplo, de pesos, y ayudamos, ya lo veo, decimos 1 millón de pesos y ayudamos a los niños en África y compramos un puente, construimos un puente, no sé, algo así en África, ¿no? Ayudamos, pongamos dinero para ayudar a los niños en África, está bien, pero después de algunos años los niños se crecen, etc., y van a morir lo mismo. Entonces no hemos solucionado el problema de la muerte, porque la muerte siempre estará. Si en cambio nosotros damos el bien, hacemos el bien material, pero también damos la palabra de Dios, hablamos de Cristo, esas personas, si se convierten, estos niños que se van a crecer, crecen en la fe, pueden un día ganar también el alma. Entonces el bien que hemos hecho no es solo el bien material, hemos ganado el cuerpo que va a morir un día, hemos ganado también el alma, que la vamos a encontrar del otro lado. Entonces un bien de inmortalidad que hemos hecho. Entonces, y esto el Señor nos va a dar cuenta un día. Mira aquí que lo dice acá. Al quien debemos rendir cuenta. En nosotros, ¿a quién hemos ayudado? ¿Qué hemos hecho? El bien material está bien y lo debemos hacer, es una gracia. Pero también hablamos de Jesús a la gente. Y si no lo conocemos bien, conocémoslos más. Ahora vamos a hacer, en este periodo vamos a hacer las catequesis aquí en parroquia. Ustedes son invitados todos. Para conocer más la palabra, es nuestro deber. Vivirla y llevarla también con nuestro testimonio y nuestras palabras, llevarla a los otros. El cuerpo, y termino, el cuerpo, como dice San Pablo, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero el cuerpo está hecho de muchos miembros, pero estos miembros hacen parte de un cuerpo solo. El cuerpo no es que las células se van por su lado. Todas las células, todos los miembros hacen su parte por el bien del cuerpo mismo. No hacen su parte para ellos mismos, por el bien del cuerpo. Y nosotros, la misma cosa, somos un cuerpo solo en Cristo. Debemos hacer nuestra parte por el bien de todo el cuerpo. No solo pensar a nosotros como células, a todo el cuerpo de Cristo. Y si se sana una parte, son contentos todos. Cuando un miembro sufre, sufren todos. Cuando un miembro es glorificado, glorifican todos. Todos son contentos. No nos salvamos singularmente. Nos salvamos todos unidos en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por eso debemos evangelizar y ayudar a llevar a Cristo a muchas personas que no lo conocen. Y nosotros que lo conocemos, lo debemos llevar a los otros. Cuando tienes una buena noticia, la compartes. Si das soltanto la comida, que es buena,
o le das solamente el dinero, que es bueno, pero no le hablas de Cristo. Después va a morir de nuevo. En cambio, así ganamos la vida eterna. Eso debemos hacer. Por eso los apóstoles fueron a hacer eso. Por eso lo dejaron todo. Y si ahora lo tenemos aquí, porque personas lo han hecho, personas dejaron todo para estar aquí, para venir aquí y para platicar con ustedes. Estoy hablando del pueblo aquí mexicano, no de ustedes solamente. Ya del inicio, personas vinieron a llevar al evangelio acá. Como la misma cosa en Europa, llevaron a Roma, que se mataban todos. También los vikingos hacían una matanza, todos se mataban. Y llegó el evangelio. Es que el Señor dice, pon la otra mejilla. Gente murió por eso. Pero no todos eventualmente pueden dejarlo todo. Pero al menos en familia, llevamos el evangelio. No digo dejarlo todo, pero al menos deja un poquito algo. Y testimonia el evangelio con tu vida. Anunciamos. Por eso estamos aquí, hermanos. No pensamos solamente a nosotros. Ahora estoy aquí, he escuchado la misa, no voy a casa y basta. No, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quieres de mí, Señor? Cada uno tiene su función. Como cada célula del cuerpo tiene una función. Nosotros tenemos una función. Cada uno de nosotros. Tenemos una función. ¿Cuál es? Pensámoslo ahora. Ahora debemos pensarlo. No después de muerte. Ahora. Ahora es el momento. Y si lo hacemos, estamos bien, estamos en paz, porque podemos hacer lo que queremos, como decía un santo, pero si no estamos en la voluntad de Dios, siempre nos falta algo. Siempre nos falta la paz, la serenidad, siempre, ¿es verdad o no? Siempre. Cuando estamos con Él, estamos bien. Si no estamos con Él, no, porque Él es la vida. Y si no estamos con la vida, estamos con la muerte, dos son las cosas. O estamos con la vida, o estamos con la muerte. O estamos con el Señor, o con otra... ¿Ok? Esto es. Ok. Entonces, esforcémonos para ganar la dichosa vida eterna. Porque aquí pasamos. Y allá estaremos para siempre y estaremos siempre en alegría. Y si alguien no cree bien, ahora es el momento de rezar. ¿Es verdad, Señor, todo eso? Házmelo entender. Y cuando lo entiendes, te cambia la vida. Cuando haces experiencia de Jesús, te cambia la vida. Amén.